los ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
pero muy buenos días. Buenos días a todos. Bendiciones. El Señor nos bendiga. Amén. Gracias a Dios. Estamos todos acá el día de hoy. Le damos la cordial bienvenida. Hemos comenzado con el coro de la Unión Chilena, que Amén. tiene el digno tema Fija tus ojos en Cristo, en una versión chilena muy bonita. Vamos a darle la bienvenida a Dios, llamando la presencia de Dios. Hoy nos toca orar por el grupo número 2. Y según mi registro, la oración le corresponde a la hermana Eneida Concepción. Buenos días, mi hermana Eneida. Gloria a Dios, la tenemos finalmente aquí, gracias al Todopoderoso que permitió que la señal fuera buena en su casa por su área hoy y pues puede conectarse con nosotros. Tengan, bueno, por favor, a los pies de Cristo con la oración. Amén. Querido Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de congregarnos, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Nos has dado una noche de descanso y ahora este amanecer. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, con el deseo de estudiar y de aprender más de ti. Cuídanos en este día. Ayuda al grupo número 2 que nos toca hoy orar por ese grupo de hermanos que están también con el deseo de servirte, Señor. Amén. Todo te lo pedimos, no siendo digno, pero esperando recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. En el grupo Conéctate a Jesús hemos enviado, lo enviamos anoche, la lista de 37 peticiones de oración. Por favor, incluyan estas de 37 peticiones de oración en sus oraciones diarias. Amén. 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 Dime, hoy tenemos la lección de escuela sabática. Vamos a buscarla. Por aquí debe estar. No se nos ha perdido. Y es esta. Ya la encontramos. No se nos perdió. Aquí está la lección de escuela. Vamos a darle entrada a la hermana Xiomara que viene llegando. Y vamos a ampliar nuestra lección. Hoy es lunes 19, ¿verdad que sí? Amén. Tengo que preguntar porque en estos días, ustedes saben que hace un par de semanas atrás me equivoqué de día y estudiamos el día viernes y estábamos en jueves. Así que por eso ustedes ven que ahora le puse a toda la lámina, le puse ahí lunes 19 para tener claro que estoy en la fecha. Así que hermanos, estamos en el día lunes 19 en el trimestre cuarto, número 4, el último trimestre del año 2020. Se fue el año. Damos gracias a Dios que estamos vivos. Amén. Nuestra lección para este trimestre se titula La educación. Esta semana estamos viendo una lección interesantísima y cargada de una serie de conceptos que realmente hay que abrir el ojo. Como dice, hay que abrir los ojos bien, porque estamos hablando de la cosmovisión bíblica. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? Es ver los conceptos, ver el mundo, ver el universo desde los ojos de Jehová. Santo. Amén. Eso no es fácil, hermano. Realmente no es fácil. Y repito, no es fácil porque nosotros estamos en una dimensión contraria a la dimensión de Jehová. El Señor está en la dimensión espiritual y nosotros estamos en la dimensión carnal. No lo dijo el hermano Moreno. Juan 14, lean el capítulo 14 de Juan. Tremendo problema tenían los discípulos. Y Jesús les hizo saber claramente cuál era su situación. Y es la misma situación nuestra.
Por eso el Señor nos invita a que diariamente tengamos una relación personal con Él. Amén. Amén. La pregunta para hoy, o el título de la lección para hoy, 19 de octubre, lunes 19 de octubre, lección 4, es la pregunta de Leibniz. ¿Quién era Leibniz? Ok. Antes de iniciar esta reunión, les voy a dar un rápido vistazo de quién era Leibniz. Leibniz era un científico, pensador, matemático, físico, era un filósofo, ¿ve? Que trató o intentó con su teoría de conducir el mundo científico o el mundo filosófico de aquellos días a través de sus pensamientos. ¿Qué nos dice la lección sobre este personaje? Dice así: hace muchos años, un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz, él era alemán, probablemente hizo la pregunta más básica y fundamental. Él preguntó, la pregunta que él hizo fue: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta es la que conduce el estudio de hoy. Analicemos la pregunta antes de meternos en la lección. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? O sea, Leibniz estaba preguntándole al mundo de aquel entonces: señores, ¿no se han hecho ustedes la pregunta por qué existimos? O sea, ¿por qué podemos ver? ¿Por qué podemos tocar? ¿Por qué podemos oler? ¿Por qué hay? ¿Quién es el causante o quiénes son los causantes de que exista algo en lugar de nada? Amén. Muchas veces nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué existe? Y eso nos lleva a buscar el propósito de nuestra vida. ¿Por qué estoy aquí, Señor? Esa es la pregunta que se hizo Leibniz. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué estoy yo aquí? En lugar de no estar, en lugar de no haber nada, ¿por qué estoy yo aquí? Quizás la pregunta no pareciera muy religiosa, porque Leibniz no era religioso, era filósofo, físico, matemático. ¿Qué buscaba él? Para responderle a Leibniz, nosotros tenemos que hacerlo no desde el marco matemático, no desde el marco físico, filosófico o científico. Nosotros no estamos en esa esfera. Nosotros estamos en la esfera espiritual. Amén. Amén. Por lo tanto, tenemos que responderle espiritualmente hablando. Porque si tratamos de responderle en la misma dimensión en la que él se encontraba, no nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque él está en la dimensión carnal y nosotros en la dimensión espiritual. Por lo tanto, nosotros solo podemos darle una respuesta espiritual. Y si a los que, como Leibniz,
no les complace la respuesta, que sigan entonces dando vueltas sobre su pregunta. Pero nosotros, los que estamos en la dimensión espiritual, aló, Amén. los que estamos en la dimensión espiritual, tenemos respuesta para esa pregunta de Leslie. Amén. Nosotros no tenemos problema con esa pregunta. Y vamos a verlo en la siguiente cita que vamos a ver en la santa palabra de Dios. Por eso tenemos 5 citas. Génesis 1:1, Juan 1:1 al 4, Éxodo 20, 8 al 11, Apocalipsis 14, 6 y 7 y Job 12, 7 al 10. La palabra de Dios le responde a Leslie y a todo aquel que se pregunte por qué existe algo en lugar de nada. Nosotros no tenemos problema con esa pregunta. Génesis 1:1, ¿qué dice, hermana Concepción? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, Leslie. Escucha, ahí está la foto de Leslie, la puse allí para que allá, para que los que creen en él, yo se lo digo porque yo estudié matemáticas, los que creen en él y siguen la línea de él, escuchen claramente, Lenin está muerto, aló. Amén. Pero hay gente que le siguen, a eso que le siguen, le doy la respuesta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es más, te creó a ti un poquito más tarde. Amén. Yo, si lo quiere creer, yo no, o sea, no puedo hacer nada por ellos. Simplemente les puedo decir lo que la palabra de Dios dice y yo lo creo. Si está en la Biblia, si no está en la Biblia, no es para mí. Si está en la Biblia, yo lo creo porque sí es para mí. ¿Se entiende? Amén. Lo que no está en la Biblia, yo no lo puedo tomar como norma, como ley para mí. Yo sé por qué hay algo en lugar de nada, porque Dios lo creó. Amén. Amén. Segunda cita. Dele, hermana, si la ve con claridad. Sí. Juan 1, del 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos. Ya. En el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Número 2, este era en el principio con Dios. Número 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Porque en el principio era el verbo. En otras palabras, nunca ha existido la nada. Desde el principio estaba el verbo. El conjunto vacío no ha existido, jamás ha existido. ¿Por qué? Porque existe el verbo. El verbo existe desde el principio. Amén. No hay un comienzo para Dios, como no hay un final para Dios. Si le damos a Dios un principio, si le damos un inicio, si buscamos un inicio para Dios, nos metemos en problemas. Y los matemáticos deben entender esto muy bien, porque el principio de todas las cosas para los matemáticos comienza con menos infinito. Y póngale un número a menos infinito. Para mí el menos infinito es Dios, el verbo. La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo y al final, más infinito, también es el verbo. Amén.
Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega. No lo inventó el hermano Moreno. Yo soy el menos infinito y el más infinito. Los que estamos en medio de esos dos números, queremos darle la gloria, la gracia a Dios, que nos invitó a pertenecer a esta maravillosa creación. Amén. Amén. Siguiente cita. Esta voy a leer yo porque la letra está bien chiquita. Permítame leerla. Éxodo 28, una de las primeras citas que me aprendí allá en 1980 cuando me hice adventista del séptimo día. Esta fue la cita que me hizo cambiar mi vida cuando tenía 22 años de edad. Porque esta fue la cita que me ocultaron. Me mantuvieron esta cita ocultada por 22 años. Es más, no sé cómo ocurrió eso, pero ocurrió. Leo. Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Escucha bien, tú te estás preguntándote por qué hay algo en lugar de nada. Escucha. En 6 días, Jehová pobló todo lo que tus ojos pueden ver. Y además se tomó el tiempo para crear un día más para que tú y yo pudiéramos recobrar fuerzas conectados a Jesús. Amén. Sea nuestro Dios. Amén. Amén. Apocalipsis 14, 6 al 7. Alguien que vea claro, porque las letras también están chiquitas, pueda leerlas, por favor. Buenos días, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones. Buenos días. Y volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Escuchen ustedes que se están preguntando por qué hay algo en lugar de nada. Escuchen lo que ahí dice. Allí dice: temed a Dios, por favor. Respeten al Creador. ¿Por qué insisten en estarse preguntando por qué hay algo? Porque Dios lo quiso así. Por eso hay algo en lugar de nada. Amén. No estemos buscando quién inventó las cosas. Existe un solo creador y se llama Dios. Hazle gloria. Hazle la gloria a Dios. Alaba a Dios. Adóralo. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas. Amén. La última cita. ¿Alguien por ahí por el que lo pueda leer, por favor? 12, 7 al 10. Desde chico no lo puedo leer. No lo puede leer. No. Hermano Tulio. Job Job 17, 7. Sí, hermano Obdulio. Sí, hermano Obdulio. Sí. Job 12, 7 al 10. Y en efecto, pregunto ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán.
o habla a la tierra y ella te enseñará. A los peces del mar te lo declarará también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En sus manos está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. A ver, la pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ujú. El libro de Job, el Señor en el libro de Job te dice, pregúntale a las bestias, pregúntale a las bestias, pregúntale a la mula de Balán y ella te responderá. Pregúntale a tu mascota que tienes en casa y ella te responderá. Pregúntale al perico que tienes ahí un palito en la jaula debajo del palito de limón. Pregúntale a ese perico y él te responderá. Job te dice, anda, pregúntale a todas las aves de los cielos, al gallinazo que viene volando y él te va a responder, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Job te dice, háblale a la tierra y ella te enseñará. Job te dice, vete al mar y habla con los peces, pregúntale a los peces y ellos también te van a responder, bendito sea Dios. Amén. Amén. ¿Qué cosa, no? Dice que todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo. ¿Todavía te estás preguntando por qué hay algo en lugar de nada? Mira a tu alrededor. Y si ves algo que no entiendes por qué existe, pregúntale a todo lo que está a tu alrededor que ellos te van a responder. Amén. En la mano está el alma de todo viviente, incluyendo la tuya. El alma Amén. de todo el género humano. No hay uno. Estamos inventando cosas porque nos creemos saberlo todo. No me quiero meter en lío, voy a dejarlo hasta ahí. Sí, voy a dejarlo hasta ahí, porque se me acaba el tiempo. La pregunta es, ¿cómo responden los siguientes versículos o los versículos que hemos leído a la pregunta de Leslie? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? La respuesta que presenta el manual de escuela sabática es la siguiente. Leo. Es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1:1. No comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos para la existencia de Dios. Simplemente da por cierta su existencia. Así lo registra Éxodo 13 y 14, cuando Moisés dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? El verso 14 dice, y respondió Dios a Moisés, escuchen los lesninistas, y le puedo poner ese nombre, escuchen los filósofos, escuchen los científicos, escuchen los que todavía creen en la evolución, escuchen. Jehová le respondió a Moisés, cuando Moisés preguntó, ¿quién les digo? ¿A quién les digo que me mandó? Escuchen, por favor. Dice, Jehová le respondió, yo soy el que soy. Repito, yo soy el que soy, dijo Jehová. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y partiendo de esa base a conocer a Dios como creador, la Biblia y toda la verdad revelada
en sus páginas. Amén. 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 Escuchen los que todavía están preguntándose por qué existimos, porque Dios nos creó en su pensamiento y con su palabra se hizo realidad. Nos hicimos realidad. Yo no tengo problema con eso. No tengo problema con eso. Gloria a Dios. Amén. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, todo, ¿cuánto? Todo, todo, se basa en la doctrina de la creación de 6 días. Amén. Nosotros no creemos que el Señor tardó 1000 años en crear lo que existe. No, Señor. Nosotros estamos claros de que al Señor le tomó 6 días, solo 6 días literales. Y en eso se basa toda nuestra creencia. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, ni sobre la segunda venida. No, absolutamente no. La Biblia comienza con la creación. Todo lo creó Dios. Amén. Amén. Comienza con una declaración sobre Dios como creador, porque ninguna de estas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro creador. ¿De qué sirve hablar de la redención si no creo en que Dios creó todo lo que existe? ¿De qué sirve hablar de la muerte de Cristo en la cruz si no creo en que Él creó todas las cosas? No entiendo. ¿Cómo puedo decir que yo creo en Dios y yo no lo reconozco como el creador de todas las cosas? No entiendo. Perdónenme, pero no entiendo. Y repito, estudié ciencia. Soy matemático. Estoy cargado de filosofía, de logística, de lógica. Pero por encima de todo eso que estudié, creo que todo eso se lo debo a Dios. Amén. Es mi creador. Por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Si usted enseña la Biblia y no enseña que Dios es el creador, usted no está enseñando la Biblia. Este énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. Yo mismo lo viví y pasé 4 años sin estudiar la palabra de Dios porque estaba estudiando ciencia. La evolución, miles de millones de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad. Eso es lo que es la evolución. Eso es lo que enseñamos cuando nos marcamos en la posición de la evolución. Miles de millones de años de vida que evolucionaron de una forma lenta. Así, por ensayo y error. Por casualidad. En matemática hay una serie de teoremas que se resuelven por ensayo y error. La evolución ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Para millones de hombres y mujeres creados por Dios y que como Dios nos da la libertad de escoger, escogieron creer en la evolución. Digo, yo pasé por allí, estuve 4 años peleando con eso. O la palabra de Dios o el tubo de ensayo. ¿A cuál de los dos le creo?
Es difícil Palabra de imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. Escuche bien esto. Por eso, escuche bien esto. Por eso, escuche por favor. La idea, escuche por favor. La idea de que la evolución pueda llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación y exista la famosa evolución teísta. Es peor aún que la evolución atea. Repito, el solo creer que existe una evolución teísta, o sea que existe una evolución en donde se cree que Dios pegó las cosas de a poquito, así que fue evolucionando y todavía está evolucionando. Esa idea es absurda. Mejor es creer en la evolución atea, aquella que no involucra a Dios. Más daño le hacen a los seres humanos involucrar a Dios en la evolución que dejarlo por fuera. ¿Aló? Amén. Amén. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. Es un absurdo. Es una ofensa. Y hay gente que está enseñando que Dios creó todas las cosas de manera evolutiva. Él va de a poquito y todavía está creando. O sea, que existe una evolución ateísta. No puede existir. Pero bueno, vamos a cerrar este estudio. Dios nos pide que pasemos una séptima parte de nuestra vida cada semana para recordar la creación de 6 días. Algo que Él no pide con ninguna otra enseñanza. Solo lo pide con la enseñanza de la creación. Hermanos míos, esta verdad me asustó. El Señor nos está diciendo, mira, hijo mío, cada vez que inicies un estudio bíblico con un grupo de personas nuevas, comienza por aquí. Comienza por aquí. Y cada vez que te reúnas los sábados con los hermanos de la iglesia, ese día, recuérdales que yo soy el creador. ¿Me están captando? Amén. Voy a ver para que vean si podemos captar lo que el manual de escuela sabática nos dice. Dios nos pide. ¿Quién lo pide? Dios. Que pasemos una séptima parte de nuestra vida, o sea, que pasemos un día de cada 7, o sea, el sábado, lo tomemos para recordar la creación. El sábado lo tomemos para hablar de la creación, para recordarle a nuestros hijos, para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarle a nuestros discípulos, para enseñarle a nuestros alumnos, para enseñarle quién es el creador. Y si acaso se les olvidó, recordárselo. El único mandamiento que tiene esa solicitud especial de Dios. Amén. Amén. Y la pregunta final es, ¿qué debería decirnos esto sobre cuán fundamental e importante es esta doctrina? ¿Cuál doctrina? La doctrina de la creación para una cosmovisión cristiana. Para discutir esta respuesta, esta pregunta es para discutir el sábado. Así que terminamos aquí y vamos a pedirle entonces al hermano Dulio que nos despida y a la vez nos introduzca con la oración en el estudio del deseado de toda la gente para el día de hoy. Nos despida de la escuela sabática y nos introduzca. Recuerde orar por el grupo 2 que le corresponde hoy y por las 36 solicitudes de oraciones que tenemos en la lista. Adelante, hermano Dulio. Voy, hermano. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Una vez más, gracias, Señor, porque
Tú nos enseñas que tú eres nuestro creador y por más que el mundo, tristemente, la mayoría no lo crea, pues nosotros, gracias a ti, lo creemos, Señor. Ayúdanos a enseñar a nuestros hermanos, amigos, familias, de que existe un creador, un salvador, y que muy pronto nos va a llevar con él, Señor. Pero también, Padre, al entrar en el estudio de la lección del deseo de toda la gente, la tradición, pues también ilumina nuestras mentes para poder entender, poner en práctica y ayudar a las demás personas. De manera especial ponemos al grupo 2 en tu mano de amor, al grupo 1 que fue ayer. Señor, tú conoces la lista que ya tenemos de peticiones por los hermanos. Y quizás se nos haya pasado a alguien. Pues por amor de tu nombre, oramos por estos hermanos para que tú, de acuerdo a su necesidad, le atiendas y le des esperanza, sanidad al que necesita, esperanza al que necesita. Provee, Señor, para ellos, pero también provee para nosotros, Dios. Guíanos, por favor. Ayuda al hermano en esta hora, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Julio. Permítame darle la bienvenida primero a todos acá. Déjeme ver por lo menos su nombre, lo que no puedo ver su cara. Gracias, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a la hermana Eneida Concepción, a la hermana, Amén. a la hermana Lizzy Porras y a su esposo que siempre están con nosotros, al hermano Amén. Julio, gracias por estar con nosotros, y a los que están en YouTube también, bienvenida. Estamos listos pues para estudiar el capítulo 42 en su segundo, el deseado de toda la gente. Hermanos, vamos a comenzar hoy. Permítame buscarlo primeramente, porque vamos a comenzar hoy con la pregunta que ayer no terminamos de responder. Y ustedes me van a decir, ¿cuál es esa pregunta, hermano Moreno? Bueno, la pregunta que ayer no terminamos de responder, si ustedes recuerdan, tenía que ver con la forma en que se lavaban las manos. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Hermano. Sí. Ajá, gracias. Sí lo recuerdo. Muchas gracias. Entonces, nosotros vamos a comenzar con ese video, con esa pregunta. Y por lo tanto, voy a buscar el video que tiene esa pregunta. Ya le doy paso a los dos que están entrando. A ver, Rosy, dale paso, por favor. Sí, dale paso a los dos que están entrando. ¿Tú quién es? Bien. Ya lo tengo. Vamos entonces a proyectarlo. Aquí está. Hermanos, vamos a ver este video 2 veces. Vamos a verlo 2 veces. Quiero que aclaremos todas las dudas. Porque verdaderamente este video me aclaró una duda que tenía de más de 30 años. Veamos.
Escuchen. La comida es central en cada celebración de nuestro pueblo. Y dentro de la comida, el pan es el más importante. Para poder hacer la braja, la bendición sobre este pan, primero es necesario que hagamos netilat y adayim, el lavado y la bendición de este lavado. Nos dirigiremos hacia una canilla que tenga agua corriente. Recogeremos agua en un utensilio que tenga una manija o dos. Y con ese agua tiraremos 3 veces sobre cada una de nuestras manos. Cuando tiremos el primer chorro de agua, nuestra mano tendrá impurezas. Ese agua estará en contacto con ellas. El segundo chorro de agua limpiará ese primer chorro de agua que tenía impurezas y dejará listas nuestras manos para recibir el tercer chorro de agua que nos permitirá realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al netilat yadayim, mientras también secaremos nuestras manos. Desde ese momento hasta que hagamos la braja de la jalá, la braja del pan, no se puede hablar para que no haya ninguna interrupción y para que quede claro que nos lavamos las manos para poder bendecir. La comida es central en cada celebración de nuestro pueblo. Y dentro de la comida, el pan es el más importante. Para poder hacer la braja, la bendición sobre este pan, primero es necesario que hagamos netilat y adayim, el lavado y la bendición de ese lavado. Nos dirigiremos hacia una canilla que tenga agua corriente. Recogeremos agua en un utensilio que tenga una manija o dos. Y con ese agua tiraremos 3 veces sobre cada una de nuestras manos. Cuando tiremos el primer chorro de agua, nuestra mano tendrá impurezas. Ese agua estará en contacto con ellas. El segundo chorro de agua limpiará ese primer chorro de agua que tenía impurezas y dejará listas nuestras manos para recibir el tercer chorro de agua que nos permitirá realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al netilat yadayim, mientras también secaremos nuestras manos. Desde ese momento hasta que hagamos la braja de la jalá, la braja del pan, no se puede hablar para que no haya ninguna interrupción y para que quede claro que nos lavamos las manos para poder bendecir. Muy bien. Amén. Vamos entonces a la pregunta. Vamos a la pregunta que nos llevó a este video. Vamos a la pregunta. Estamos hoy estudiando el capítulo 42 en segunda parte, que es la parte que le corresponde al grupo número 2, hermana Xiomara. Esta parte es la que se va a tener que presentar el próximo sábado. Dios primero, gloria a Dios. Amén. La pregunta es, ¿en qué consistía la purificación ceremonial? O, en este caso, el lavamiento de las manos. Marcos 7, 1 y 2 y el comentario bíblico adventista nos presentan la respuesta. Marcos 7, 1 y 2. Lea, hermana Xiomara, por favor. Sí, buenos días. Perdón.
Marcos 7, 1 y 2 dice del capítulo 42, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. El comentario bíblico adventista sobre Marcos 7:2 dice: Dice comentario bíblico adventista sobre Marcos 7:2. Sin lavar las manos, evidentemente escribiendo para los no judíos que de otra manera no entenderían la naturaleza del desafío que los espías planteaban. Ahora Marcos define lo que quiere decir con inmundas. Mateo, probablemente escribiendo principalmente para los judíos, no hace tal declaración explicativa. Ok, aquí tenemos dos posiciones, la forma en que Mateo escribe y la forma en que Marcos escribe. Dice que evidentemente, escribiendo para los no judíos, que de otra manera no entenderían la naturaleza del desafío que los espías planteaban ahora, Marcos define lo que quiere decir con inmundas. Mateo probablemente, escribiendo principalmente para los judíos, no hace tal declaración expectativa. ¿Por qué? Porque Mateo sabía que los judíos ya entendían qué significaba eso de tener las manos inmundas. Mateo dice, ustedes ya saben esto, pero Marcos no. Marcos le escribe a los no judíos, así que Marcos lo aclara. Mi problema era, hermano, que yo jamás, hasta ahora, comprendo por qué los espías estaban tan enojados y por qué utilizaron este asunto de lavado de las manos como un arma, una evidencia contra la enseñanza de Jesús, contra el propio Jesús. El lavado al que se refiere aquí era estrictamente un ritual no higiénico. Lea, hermana Xiomara. El lavado al que se refiere aquí era estrictamente un ritual no higiénico. El siguiente video nos ayudará a tener una idea de cómo se hace hoy en día el lavamiento de las manos. Bien, ya vimos el video. Ahora vienen las preguntas. Yo solo tengo una pregunta. Hermanos, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes. Tengo aquí al hermano Dulio, a la hermana Neida, a la hermana Xiomara, a la hermana Irma, a la hermana Magali, su esposo, y a la hermana Zafiro y su esposo. Me gustaría escuchar por lo menos 2 o 3 comentarios de qué ustedes entendieron, a ver si entendimos lo mismo que yo entendí en el video que acabamos de ver. Por favor. Vamos a dedicarle a esto unos 5 minutos en este comentario para pasar a la siguiente pregunta. Bueno, hermano, yo por lo menos no pude lograr escuchar bien, pero sí lo escuché entrecortado porque fue corto, pues también dice que entendí allí como que no sé de qué lugar sacan el agua, vimos con una vasija y se echan el primer chorro de agua, entonces el segundo chorro de agua, según creo que decía él, era como para quitar las impurezas, ¿verdad? Eso es lo que como más o menos escuché, porque escuché mucho entrecortado. El tercero, pues no sé para qué era, pero vi que se echó 3 veces agua. Pero yo nada más lo que vi que él se chorrió el agua. Yo no vi que también en ningún momento ni se retregó las manos, ni se echó algo más. Solamente él echó agua en sus manos. Luego procedió a secarse la mano como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y luego dice que eso se hacía antes de tomar el pan. Y que al tomar el pan no se hablaba, algo así como que escuché. Entonces, pues yo, o sea, no sé, porque si es de lavarse las manos, mire, hoy día tenemos
los que no hemos tenido por lo menos esa curiosidad de lavarnos las manos en algunas circunstancias que es necesario, ¿verdad? Hoy día pues lo hemos aprendido con esto de la pandemia, ¿verdad? Pero en primer lugar, yo me puedo echar agua en las manos, pero tú tienes que echarte algo más, ¿verdad? Qué sé yo, un jabón, algo allí antibacterial, porque por ende, siempre nosotros, en donde sea, hay bacterias y siempre la traemos a las manos, ¿verdad? Pero, o sea, yo no vi cuál era más el simbolismo, que no sé qué más hizo él allí, realmente si será que no lo vi bien, pero para mi concepto no sé qué es lo importante allí en lo que se apareció en ese video. O sea, según ellos, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Amén. Buenos días, hermano. Mirando el video una segunda vez, me llama la atención pues que ellos dicen que de toda la comida el pan era como lo más importante, pero que antes del pan pues se lavaban las manos, se chorreaban agua, no se lavaban, porque la verdad es que se salpicaban agua en las manos. Y me llamaba la atención la taza. Tiene dos agarraderos. Y me llamó la atención la taza porque si ellos se echan, porque todavía lo hacen, ¿verdad? Eso es actualizado. Si agarran la misma oreja que están rociándose el agua en la mano, izquierda o derecha, ¿cómo harían para volver a agarrar la taza con la otra mano si la taza no la vi limpiar? ¿Verdad? Esa es una parte. La otra parte es lo que dice la hermana Xiomara. Se salpica agua 3 veces, pues supuestamente la primera es porque la mano está contaminada, la segunda es porque la mano ya está más limpia y la tercera es para que quede lista para hacer el rito de consagrar el pan. Y en el momento de ese rito de consagrar el pan, pues no podía hablar nada, era un rito especial. ¿Sabe? Yo tengo la Biblia de la versión Strong, Strong no, la versión del Andrews. Y hay un puntito rápido, hermano, dice, la tradición sobre el lavado de manos no tenía propósitos higiénicos. Mire, hermano, número 1, sino de pureza ritual. Venimos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando un capítulo que se llama la tradición de pureza ritual. No hay mandamiento bíblico sobre lavado ritual de manos antes de comer. Este lavado y el de los utensilios y alimentos era conducta relacionada con la pureza ritual desarrollada por judíos piadosos que deseaban formar un cerco protector alrededor de la ley para evitar que alguien transgrediera por inadvertido alguno de los 613 mandamientos de la Torá. Así que no aparece los condenaban, punto. No aparece en algún manuscrito y ahí nos hace las referencias en la Biblia de Andrew, ¿verdad? Entonces, viendo el video y lo que estamos estudiando, esto era una tradición de ellos que la llevaron a tal punto que el deseo de toda la gente dice que eran condenados y que estas leyes eran inmutables, ¿sabes? Le habían dado más valor incluso que a la ley de Dios. Muy bien. ¿Otro? ¿Uno más? Hermana Zafir, hermana Magali. Hermana Irma. Buenos días, hermano. Lo que pasa es lo que dice la hermana. Yo no sé si era en mi dispositivo, pero realmente no se entendía mucho porque salía esto distorsionado. Yo pensé que era mi teléfono. Igual lo que pude captar allí fue la forma en que él se echaba el agua. Y realmente igual que usted no había entendido realmente a qué se referían eso. Pensé que era irse, untarse jabón y lavarse las manos ya para ir a comer como lo hacemos nosotros, y realmente
esto era una ley ceremonial que ellos le prestaban tanta atención y como dice el hermano, para ellos las leyes ceremoniales eran más importantes que las leyes del Señor. Y vemos el peligro en que nosotros podemos caer esto igualmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo, dejar de lado las leyes de Dios para entrar en ceremonias, estos rituales que el hombre ha inventado, que no tienen nada que ver con con el Señor. Así que ahora que terminemos, quiero tratar de poner nuevamente el video para ver qué logro captar con más atención acerca de este ritual. Y está bien clara en lo que significaba este ritual en esa época. Amén. Amén. Aquí voy a volver a poner el video. Permítanme resolver el problema del audio. Ok. Porque es importante que se escuche bien. El micrófono no está trabajando bien. Así que muy bien, ya resolvimos este problema. Vamos a poner otra vez el video. La comida es central en cada celebración de nuestro pueblo. Y dentro de la comida, el pan es el más importante. Para poder hacer la brajá, la bendición sobre este pan, primero es necesario que hagamos netilat yadayim, el lavado y la bendición de ese lavado. Nos dirigiremos hacia una canilla que tenga agua corriente. Recogeremos agua en un utensilio que tenga una manija o dos. Y con ese agua tiraremos 3 veces sobre cada una de nuestras manos. Cuando tiremos el primer chorro de agua, nuestra mano tendrá impurezas. Ese agua estará en contacto con ellas. El segundo chorro de agua limpiará ese primer chorro de agua que tenía impurezas y dejará listas nuestras manos para recibir el tercer chorro de agua que nos permitirá realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim, mientras también secaremos nuestras manos. Desde ese momento hasta que hagamos la brajá de la jalá, la brajá del pan, no se puede hablar para que no haya ninguna interrupción y para que quede claro que nos lavamos las manos para poder bendecir el pan. Muy bien. Ahora sí, creo que lo escuchamos mejor, ¿verdad? Sí. Se escuchó mejor, sí. Muy bien. Hermano, usted sabe que Dígame. yo hace unos meses, bueno, el año pasado, vi casualmente una joven que subió un audio donde ella se veía. Entonces ella explicaba algo respecto a esto. Ella podía tener como entre 18 a 20 años por allí. Y ella más o menos explicaba que ella, qué tristeza, o sea,
de verdad que sí es algo triste, algo tan desagradable, que se practican cosas que no tienen sentido alguno. Y ella decía que ella creció en su país, que me imagino que cuando ellos empiezan a comer un niño, no sé, de que pueda coger sus cosas con las manos, o no sé desde qué edad, pero desde muy pequeña, ella mencionaba de que ella tenía que lavarse las manos, hermano, dice que más de 100 veces al día. Ahora, aquí habla de tradiciones, pero pues, según lo que ella hablaba, perdón, aparentemente eso ellos lo hacían cotidianamente. O sea, ahí yo puedo entender que es tradiciones, qué sé yo, dentro de la fiesta que ellos celebraban, pero ella decía que ellos, dice ella, ya yo sentía mis manos peladas. Eso me recordó ahora en estos tiempos de la pandemia, que había gente que decía, ya mis manos no las aguanto de tanto lavarme las manos. Bueno, yo creo que exageraban un poco, pero realmente yo me quedé pensando, y ella decía, qué tristeza, me siento tan mal, porque es una cosa que hoy día entiendo que no tiene sentido, y todo el que nace, ya le digo, desde pequeño, no sé desde qué edad, o sea, tiene que hacerlo, porque bueno, más adelante eso tiene su consecuencia, y no es algo leve esa consecuencia. Entonces, no entiendo la verdad, y como dijo la hermana Magali, o sea, distorsionan de una manera la ley para poner ellos sus tradiciones en algo que, la verdad, pues, no sé, esto para mí no tiene ni explicación, no tiene lógica, pero en verdad ella relató esa parte, ella dice que ella cómo le hubiese gustado que en su país cambiaran ese sistema porque es algo aborrecedor estar en ese país, crecer allí. Bien, ¿otro comentario? ¿No hay más? Bien, hemos puesto el video otra vez. Y quisiera saber si ahora que lo pusimos por segunda vez, bueno, por tercera vez, ya la primera vez que lo pusimos, las dos primeras veces teníamos un problema de audio. Creo que ya en la tercera vez se escuchó mejor. Sí, ¿Sí? sí, sí, se escuchó mejor. Entonces, le dimos respuesta a la pregunta que me hicieron primeramente de que no sabía por qué se echaban 3 chorros de agua. ¿Se entiende por qué se echaban 3 chorros de agua? ¿Aló? O sea, según ellos era para quitarse las impurezas de sus manos, ¿no? Eso es lo que él entendía. Por quitarse las impurezas antes de todo. ¿Qué era el primer chorro? ¿El qué? ¿Qué hacía el primer chorro? El primer chorro era para la mano que estaba contaminada. El segundo chorro de agua era porque el agua que le había caído a la mano, esa agua estaba contaminada. Así que el segundo chorro era para quitar el agua contaminada que había caído sobre la mano. Y el tercer chorro era para ya listo preparar la mano para poder bendecir el pan. Correcto, ¿Sabe? exactamente. O sea, terminar, hermano. Nada más no, quería, déjeme completar la idea. O sea, ¿qué era lo importante? Escúcheme, por favor, ¿qué era lo importante o qué es lo importante en el ritual del lavamiento de las manos? Lo importante, hermano, es seguir el ritual. Correcto. Era importantísimo que la taza que se usara tuviera 1 o 2 orejas. No podía usar una taza sin oreja. Era importante que el primer chorro de agua, entendieras que el primer chorro de agua no te limpiaba la mano, porque el primer chorro de agua se contaminaba con la suciedad que había en la mano, así que esa agua que quedaba allí, el primer chorro estaba contaminada. Por lo tanto, había que echar un segundo chorro de agua para quitar el primer chorro de agua o quitar la primera agua que se había contaminado. Y el tercer chorro de agua
era el que caía en la mano limpia. Y eso te garantizaba que tu mano ya estaba limpia para tocar el pan. ¿Aló? El otro punto, en el ritual, no hablar mientras se realizaba este rito. No hablar. Si hablabas, interferías en el rito. Si tú no hacías exactamente este rito como estaba establecido, tú habías violado una de las 613 normas que le habían agregado a la Torá. ¿Cuántas normas, hermano? Perdón. 613. 613. Correcto. Gracias. ¿Ok? Entendamos bien que el lavado al que se refiere aquí era estrictamente un ritual, no necesariamente higiénico. No estaban hablando de lo que hoy hablamos para que a ti no te contagie con el virus. Recuerden, también aprendí al principio de la pandemia, no sabía por qué había que durar 20 segundos lavándose la mano con jabón. Abre la llave, te moja la mano, luego cierra la llave, te pones jabón y por 20 segundos, tienes que lavarte la mano por 20 segundos. Y como no tiene un reloj que te marque los 20 segundos, canta 2 veces la canción de cumpleaños. ¿Por qué 20 segundos? Finalmente, el Ministerio de Salud, o no sé quién puso el video en internet, de por qué 20 segundos. Resulta que el virus tarda 20 segundos en morir, para morir en tu mano con la espuma de jabón. Si tú te lavas la mano y solo lo haces por 5 segundos, tus manos siguen contaminadas con el virus porque el virus sigue vivo. ¿Aló? ¿Tienen ustedes eso? Hay mucha gente que inclusive se lavan la mano sin jabón. El virus sigue ahí, porque el virus muere con jabón o con alcohol a 70 grados, 70% de alcohol. Necesitamos entender perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo para combatir el virus. Y asimismo necesitamos entender qué es lo que pedían o piden los judíos para cumplir con el rito de la purificación ceremonial, en este caso el lavado de las manos. Esa es la respuesta a la pregunta 4. Vamos pues a la pregunta 5. ¿Cómo respondió Jesús a la queja de los escribas y fariseos? ¿Cómo responde usted cuando le critican o critican a sus hijos o familiares? La respuesta es personal, pero vamos a la primera. ¿Quién lee, por favor? Dice, Jesús no intentó defenderse a sí mismo o a sus discípulos. No aludió a las acusaciones dirigidas contra él, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos. Les dio un ejemplo de lo que estaban haciendo constantemente y de lo que acababan de hacer antes de venir a buscarle. Bien, invalidáis, les dijo, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Siga. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta, si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Recuerden esa palabra, corbán. Diga.
Desechaban el quinto mandamiento, perdón, como si no tuviese importancia, pero eran muy meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. Enseñaban a la gente que el consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus padres, y que por grande que fuera la necesidad de estos, era sacrilegio dar al padre o a la madre cualquier porción de lo que había sido así consagrado. Recuerden la palabra corbán. Siga. Un fiel no tenía, perdón, un hijo fiel no tenía más que pronunciar la palabra corbán sobre su propiedad, dedicándola así a Dios, y podía conservarla para su propio uso durante toda la vida. Y después de su muerte quedaba asignada al servicio del templo. De esta manera quedaba libre, tanto en su vida como en su muerte, para deshonrar y defraudar a sus padres, bajo el pretexto de una presunta devoción a Dios. Recuerden la palabra corbán, por favor. La pregunta es, ¿cómo respondió Jesús a la queja de los escribas y fariseos? La respuesta está en pantalla. Hermana Xiomara. Ajá, respuesta. Jesús no intentó defenderse a sí mismo o a sus discípulos. No aludió a las acusaciones dirigidas contra él, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos. Hermanos, recuerden la palabra corbán. Jesús sabía cuál era la intención de estos sacerdotes, estos dirigentes espirituales. Jesús sabía perfectamente qué ellos buscaban. ¿En qué dimensión estaban ellos? ¿Qué trataba la palabra corbán? Estaba en la carnal. Claro. ¿Qué Sí. trataba la palabra corbán? Miren esta lámina que está en pantalla que la hermana Xiomara leyó perfectamente bien. Dice, un hijo infiel no tenía más que pronunciar la palabra Corbán. corbán. ¿Y qué ocurría con solo pronunciar esa palabra corbán delante de las autoridades de la iglesia? ¿Qué ocurría? Al pronunciar esta palabra corbán sobre su propiedad, ¿qué hacía? La dedicaba a Dios. La dedicaba a Dios. No estamos hablando de un Dios, de cualquier Dios. Estamos hablando del Dios verdadero. La dedicaba a Dios. Con esta palabra dedicaba toda la propiedad que era de su padre. Ni siquiera era de él. Era de su padre. Y con solo decir esta palabra sobre la propiedad quedaba dedicada a Dios y podía conservarla como suya durante toda su vida. Y lo peor viene después. Después de su muerte, si sus padres todavía estaban vivos, no importaba, toda la propiedad pasaba a manos de la iglesia. ¿Aló? Amén. Así es. ¿Cómo? No podemos decir amén. No, que Esto es absurdo. es una locura esta gente. Es una locura. Con esta forma, con esta bendita palabra corbán, no sé si llamarle bendita o no, esta palabra corbán, se deshonraba el quinto mandamiento. Se violaba por completo los derechos de los padres. Los hijos se hacían dueños de todo. Y finalmente, el que quedaba era al templo. Al sumo sacerdote, al líder de la iglesia, le quedaba toda la propiedad. Con solo mencionar la palabra corbán. Qué bárbaro. No se olviden de esa palabra, hermano. No se olviden de esa palabra, que esa palabra
es importantísima porque nosotros también podemos estar usando esa palabra con nuestras acciones para con nuestros padres, quitándole todos los derechos que ellos tienen. Vamos a la pregunta 6. Pero antes, concluyo la pregunta 5. Jesús no intentó defenderse a sí mismo o a sus discípulos. No aludió a las acusaciones dirigidas contra él, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos. Defensores, no de ritos espirituales, no de ritos divinos, perdón. Ritos espirituales, pero humanos. Humanos. Gente que con la política, la religión, con la filosofía, la religión, con teorías humanas. Gente que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo. ¿Aló? Sí. Se defendían las 613 regulaciones, o reglamentos, o exigencias, o reformas a los 10 mandamientos. Eran más importantes que los mismos 10 mandamientos. Pregunta 6. ¿Qué estrategia utilizó Satanás, o utiliza Satanás, perdón, hoy en día para desviar la atención de los grandes principios de la ley? Hay un capítulo en el Conflicto de los Siglos que lo voy a invitar a leer. Se llama Las estrategias de Satanás. Satanás usa su cerebro. Vean. Él tiene estrategias. En ese capítulo del Conflicto de los Siglos, ahí recuerdo haber leído por lo menos 7 estrategias que Satanás utiliza. Vamos a ver qué estrategia utiliza Satanás hoy día para desviar nuestra atención de los principios de la ley de Dios. ¿Quién lee, por favor? Dice, siempre que el mensaje de la verdad llega a las, ahí no veo, Almas. a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputas sobre cuestiones de forma o detalles técnicos para apartar la mente y apartar la mente de las realidades vivas. de las realidades Vivas. vivas. Continúe. Cuando es evidente. Le ayudo, ¿Veo? hermana. Le ayudo. ¿Cómo no? Sí, hermano. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. La cuestión que más nos preocupan son: ¿creo yo con fe salvadora en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? 2 preguntas ahí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Juan 3:16, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. La pregunta es, ¿qué estrategia utiliza Satanás hoy en día para desviar la atención de los grandes principios de la ley? Lea la respuesta, hermano Odulio, por favor. Dice, ¿qué estrategia utiliza Satanás hoy en día para desviar la atención de los grandes principios de la ley? Respuesta: siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa
referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Muy bien. A ver cómo se explica esto. Siempre el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial. Ejemplo, usted le está dando un estudio bíblico a una persona. Empezó enseñándole a amar a Cristo. La persona conoce a Cristo y recién comienza a amarlo. ¿Ve? Y cuando usted está haciendo eso, la persona recién empieza a amar a Cristo, usted cree que usted tiene el control del asunto, pero no. Cuando la persona está empezando a tomar decisiones, se mete el enemigo, manda a un agente, manda a un amigo, manda a un familiar. Oye, ahora te vas a volver protestante. ¿Eh? Oye, ellos son adventistas, vas a tener que dejar de trabajar los sábados. ¿Están tratando? Aquella persona que usted estaba preparando para Cristo, empieza a recibir lecciones de los agentes del enemigo para provocar que esta persona desvíe su atención de lo que de veras importa, desvíe su mente de lo que en verdad importa, es lo que usted le está tratando de enseñar. Satanás no ha dejado de trabajar. De la misma forma que lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo ahora. Así trata de distraer la atención de lo que de veras importa. Otro ejemplo, en la iglesia. Usted quiere que la iglesia camine por una dirección, pero no faltará alguien que no ha orado. Usted sí oró, usted pidió la dirección de Dios, pero viene otro que no ha orado y empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué siempre lo hemos hecho así? Estuve en una junta de iglesia una vez donde me dijeron que aquí siempre hemos hecho así y no necesariamente hemos cumplido con la letra de la ley. Y yo me tuve que quedar callado porque era nuevo. La tradición es un peligro a una iglesia. Siempre hemos tenido el culto primero que la sociedad de jóvenes. Siempre hemos tenido el culto en la mañana y la sociedad de jóvenes en la tarde. Pero si llega un pastor y se le ocurre tener la sociedad en la mañana y el culto en la tarde, se levantan contra el pastor. ¿Y quién dijo que no se puede hacer? ¿Aló? ¿En qué parte de la Biblia dice que el culto tiene que ser sábado en la mañana? ¿Por qué no puede ser sábado en la tarde? El culto divino. Exacto. Porque por tradición lo hemos hecho sábado en la mañana. Y por tradición lo hemos hecho a las 11 de la mañana. Por tradición, la escuela sabática ha sido a las 9 de la mañana. Así que los que no quieren asistir a la escuela sabática llegan a las 11 de la mañana y así se pierde la escuela sabática. Pero si el pastor decide poner el culto a las 9 de la mañana y la escuela sabática a las 11, se levantan contra el pastor porque no me avisó. ¿Por qué tenía que avisarte? Si tu deber es estar a las 8:30 en la iglesia, todos los sábados. ¿Por qué tengo? El próximo sábado el culto va a ser a las 8:30. ¿Ah? ¿Por qué tengo que avisarte? ¿Aló? Es correcto. Entendamos bien lo que es tradición y lo que es la ley de Dios. No confundamos las cosas. Amén. Por tradición, la iglesia se ha pintado, digamos, de blanco.
Un buen día, pues, nos regalaron una pintura crema. Y es suficiente para pintar toda la iglesia. No la podemos usar porque no es la pintura tradicional de la iglesia. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí. Pregunta 7. ¿Qué quiso decir Jesús cuando citó Isaías 29:13? Vamos a ver qué quiso decir Jesús. ¿Alguien lee, por favor? Todavía nos quedan 5 minutos. Hipócrita, dijo dirigiéndose a los astutos espías, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Isaías capítulo 29, versículo 13. Las palabras de Cristo eran una requisitoria, palabra usada por un juez para requerir a otro que ejecute un mandamiento suyo contra el fariseísmo. ¿Diga? Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ensalzaban más que a Dios. Exacto. Ok. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando citó Isaías 29:13? Voy a dejar que lo digan ustedes, que la respuesta la siga dando la hermana Magali. Ajá. ¿Qué quiso decir Jesús cuando citó Isaías 29:13? Respuesta. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Isaías capítulo 29, versículo 13. Él declaró que al poner su requerimiento por encima de los principios divinos, los rabinos se ensalzaban más que a Dios. ¡Santo! Hipócritas. Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo me he mirado frente al espejo de este versículo, Isaías 29:13, y me pregunto, José, ¿estás en esa lista de los hipócritas? ¿Estás en esa lista de los que están más preocupados porque se cumplan las normas y las costumbres, los hábitos y las tradiciones de la iglesia adventista que los mandamientos de Dios? ¿Está más preocupado porque se cumpla al pie de la letra del manual de iglesia que la palabra de Dios? ¿Está más preocupado que se cumpla al pie de la letra lo que dice la cartilla que lo que dice la Biblia? ¿Está más preocupado que se cumpla al pie de la letra lo que dice Elena G. de White que lo que dice la Biblia? Por esa razón es que necesitamos seguir estudiando para confirmar si lo que dice el manual de iglesia, si lo que dice la cartilla, si lo que dicen los libros de espíritu y profecía están en armonía con la Biblia. ¿Me explico? Hermano. Una vez tuve una discusión, perdón, termino la idea. Una vez tuve una discusión con un hermano de iglesia, porque en la cartilla había un error. Había un error en lo que estaba registrado en la cartilla. Estoy hablando de hace casi 40 años, 39 años para ser exacto. Yo tenía un año de estar en la iglesia. Y en la cartilla había un error. Después, en efecto, sí, había un error. Alguien pues, relató algo como no era. Y yo le decía que no puedo seguir lo que dice la cartilla porque eso es un error y es un error, no me acuerdo cuál era el tema. Pero después nos dimos cuenta que sí, hay que seguir la Biblia, hay que comparar lo que dice la cartilla con lo que dice la Biblia, hermano. Hay que comparar lo que dice el Espíritu de Profecía con lo que dice la Biblia. Hay que hacer la comparación para que usted no caiga en el error de los judíos. 613 reglas tenían ellos. Estaban por encima de los 10 mandamientos. ¿Y nosotros? ¿Cuántas tradiciones no seguimos?
que no forman parte de los 10 mandamientos. Las tenemos que seguir porque es la tradición de la iglesia. Hermano José, Dígame. quiero hacer un comentario con, primero que nada, con el perdón de los hermanos y hermanas que están acá y los televidentes que están en YouTube, pero miren, por lo menos nosotros sí, y bueno, gracias a Dios pues que nos ha dado entendimiento, pienso yo, para entender algunas cosas, hablando precisamente de las tradiciones. Estamos en lo que es el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Por qué si queremos celebrar el Día de la Madre, por qué precisamente también se hace en el mes de diciembre? Hermana, Y antes que se meta en lío, déjeme cortarla. En ok. Escúcheme, por favor. En este capítulo no estamos hablando de tradiciones de otra iglesia. Déjeme aclarar. En Ajá. este capítulo no estamos mirando una iglesia en especial. Estamos hablando de las tradiciones del pueblo judío, el pueblo de Dios. Y estamos comparándolas y queremos aplicarlas a nuestras tradiciones como adventistas del séptimo día, a nuestro estilo de vida como adventistas del séptimo día. El Día de la Madre, Navidad, no son fiestas adventistas del séptimo día. Pertenecen a otra orden religiosa. Por lo tanto, no nos metamos en problemas con eso porque no queremos hablar en contra de ninguna iglesia. ¿Me explico? La iglesia adventista no tiene en su manual el Día de la Madre, ninguno de estos días, como una norma de la iglesia adventista o una tradición de la iglesia adventista. ¿Me explico? Ok, era lo que iba, ¿no? Está bien. Ok, hasta donde yo sé. Así que dejemos eso así, de ese tamaño. Ok. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Con este último comentario terminamos y de aquí en adelante cerramos el capítulo 42 mañana con el grupo número 3. En mi agenda dice que le toca orar a la hermana Zafir. No sé si la hermana Zafir me está escuchando. No me escucha o no puede hablar. Tiene el micrófono cerrado, hermana. Sí. Sí. Ok, hermana Neida, ayúdela, por favor. Solo me sale la pantalla, la imagen. Sí. Ok, ore usted, pues. Ore usted, hermana Neida. Sí. Venga la oración. Querido Jesús, te damos las muchas gracias por la oportunidad que nos das de haber repasado, de haber estudiado. Y como grupo, Señor, ayúdanos a permanecer unidos y seguir luchando para entender estos conceptos, todas estas enseñanzas, Señor. Que no sea en nosotros un ritual, una tradición, sino que podamos entender por qué tú dejaste todas estas enseñanzas para nuestro vivir diario, Señor, que sea que vivamos conectados contigo y podamos reflejar tu carácter, Señor. Amén. Gracias por esta oportunidad. Ayuda al hermano Moreno y a la hermana Rosita en su labor de preparar todos estos temas para poder que sean de ayuda en la vida de nosotros. Gracias por el grupo, gracias por los que hemos sentido mejoría por nuestras dolencias, que podamos seguir adelante, Señor. Amén. Tú ves ahí la lista de peticiones que tenemos. Tú conoces, Señor, cada situación, cada tema. Ayúdanos a orar fervientemente con sinceridad de corazón y tú sabemos que tú nos vas a ayudar.
Cuídanos en esta semana, en este día. Protégenos, Señor, y guarda a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren representados, Señor. Todo te lo pedimos, no siendo digno, pero esperando a recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. Ha sido para nosotros un verdadero placer enorme el estar hoy, lunes, con ustedes en esta lección que tiene candela, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Gracias, hermano Tulio y la hermana Marisa, a su hijo y a también todos los que reciben, porque yo sé que lo que aquí conversamos, el hermano Tulio también lo comenta con sus alumnos. Así Gracias, es. hermano. Y muchas personas, hermano. Gracias. Hermana Neida Concepción, gracias. Gracias. Amén. Usted rompió el récord hoy, llegó 5 minutos antes de las 6 de la mañana y eso nos llena de mucho orgullo porque estamos desde las 5:45 de la mañana, ya estamos en el aire y usted llegó ahí. Es que yo tengo como 12 matutinas que tengo que estudiar antes de empezar con Antes de usted. empezar, ¿verdad que sí? Yo sé que usted es una batalladora, hermana. Y a Sí, veces me coge tarde. hermana, usted es apellido Amén. Concepción Del pueblo de Concepción. y también es del pueblo de Concepción. Sí, señor. Mire, Soy usted la es doble Concepción es fundadora usted. de Qué Guau. bien. Usted es como yo soy moreno, yo soy moreno, Bueno, pues, porque soy moreno de apellido y moreno de color. bueno, pues. Soy Concepción y Concepción Y vive en Concepción. y vivo en Concepción. Nació en Concepción. Eso. Así que a usted le queda bien el decir Eneida de Concepción. Sí, me faltó casarme con un Concepción. Bendito Dios. Hermana Xiomara, hoy se la dedicamos a usted porque era el grupo 2. Así que Amén. Amén. mañana Gracias. puede descansar. Mañana va el grupo 3. Mañana se la vamos a dedicar a la hermana Anchito que tuvo problemas para entrar. Vamos a ver si podemos ayudarla a ella. Creo que está teniendo problemas con la data. Vamos a ver cómo podemos ayudarla para que la hermana Chito pueda, de honor, y su familia puedan conectarse. Mañana le toca a Amén. ellos. Gracias, hermana Magali, su familia. Amén. Gracias. Amén. Gracias a usted y a su elegante esposo que siempre la acompaña de día y de noche para que no le pase nada. Ahí entro al baño. También a todos los gallos, a los pericos, a todos, también gracias. La hermana Zafir estuvo con nosotros, tuvo problemas con su audio hoy. La hermana Leonor también entró y tuvo problemas con su data. Gracias por acompañarnos. Por favor, sigamos orando por los hermanos que son de este grupo, pero están teniendo problemas para participar. Oremos también por aquellos que voluntariamente se han retirado para que regresen pronto. Amén. Amén. Les dejo Amén. entonces y nos vemos mañana. El Señor les tenga un hermoso día. A los que están en YouTube, gracias, muchas gracias por habernos acompañado y que el Señor me los bendiga. Buenos días. Amén. Saludo a la hermana Rosita. Ahí está la hermana Rosita, sí, ella está oyéndole. Bendiciones. Amén. Sí, ya les dije. Bendiciones, hermano. Hasta luego. Hasta luego, Hasta hermano. luego. Saludos.